Muy buenas tardes. Agradecemos mucho la invitación que nos ha hecho este Senado de la República. México atraviesa desde varios años a la fecha una de las crisis más graves en materia de derechos humanos. Desde la sociedad civil se han venido denunciando casos de tortura, desaparición, ejecución sumaria y negativa de acceso a la justicia para las víctimas, entre otros. Desde las masacres de personas de migrantes en San Fernando y en Cadereyta hasta la del Tlatlaya y las desapariciones forzadas de Iguala, estas graves violaciones muestran fallas sistemáticas del sistema de prevención y procuración de justicia, pero también de la Institución Nacional de los Derechos Humanos. Esta institución, hay que decirlo, ha perdido toda legitimidad, voz y postura moral frente a las víctimas. Preocupa, por ejemplo, que ante más de 20,000 desapariciones y cerca de 100,000 muertes violentas en el país en los últimos años, la CNDH no haya generado una postura contundente y efectiva frente a las actuaciones de las autoridades responsables para la prevención del delito, pero también para la procuración de justicia. Dentro de los retos que nosotros ubicamos que enfrenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a partir de la práctica, pero sobre todo a partir de la defensa que como fundación hemos llevado de víctimas de poblaciones migrantes, de desaparición y ejecución, mostramos cuáles son los que encontramos principalmente. En un primer lugar, vemos un desfase entre la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y lo que establece la ley que lo rige, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, los tratados internacionales ratificados por este Senado y la Ley General de Víctimas. Este marco legal no se ve reflejado ni en su actuación ni en sus recomendaciones. A pesar de la crisis que vive México, por ejemplo, como lo han dicho, la CNDH solo ha emitido 2 recomendaciones por graves violaciones a derechos humanos, según lo indica su propio sitio de Internet institucional. Como un ejemplo del desfase que hemos encontrado en la actuación de la CNDH es justamente el proceso de investigación y la recomendación en el caso de la masacre de los 72 migrantes. Como ustedes sabrán, las propias víctimas tuvieron que ampararse ante la comisión, en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para poder reclamar su involucramiento en el proceso, el derecho a estar informado de los avances de una investigación en graves violaciones a derechos humanos, su derecho a coadyuvar, a aportar pruebas, a refutar testimonios. Se ampararon básicamente para ser escuchados, para que la CNDH los tomara en cuenta. El involucramiento de las víctimas desde el proceso de investigación es un derecho reconocido internacionalmente como parte también de un proceso de reparación que la CNDH no respetó. En este sentido, en resumen, consideramos que algunos de los retos más importantes que enfrenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son comprender que se encuentra en un estado de emergencia frente a las graves violaciones a derechos humanos que vive el país y actuar en consecuencia conforme a una efectiva protección y promoción de los derechos humanos de las personas. Contar con personal directivo y operativo que conozca, pero sobre todo que actúe conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Es necesario contar con mecanismos de control para supervisar esto, sobre todo a partir de las voces de las propias víctimas que llegan a solicitar apoyo a la comisión y que no siempre terminan en recomendaciones. Integrar en sus actuaciones la reforma constitucional en materia de derechos humanos, tratados internacionales, principios de derechos humanos, protocolos para investigar graves violaciones y la Ley General de Víctimas. Nos sorprende que después de contar con una de las reglamentaciones más importantes en Latinoamérica, como es esta Ley General de Víctimas, no la hemos visto integrada en sus actuaciones. Creemos que es una responsabilidad también moral del Senado exigir que esta ley la respete la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es necesario que aplique metodologías reconocidas internacionalmente para investigar violaciones a derechos humanos, no que las cite, porque sí hemos visto que las cita, lo que no hemos visto es que las aplique efectivamente. Una de las cosas principales es escuchar a las víctimas y ser, de una vez por todas, la voz de estas víctimas ante las autoridades que violan los derechos humanos.
Creemos que es muy importante que ante la petición de medidas cautelares las dicte, pero no solamente que las dicte, sino que les dé seguimiento hasta que se cumple. Este Senado, a través de la comparecencia, de la reunión de trabajo que se logró del presidente actual de la Comisión Nacional, tuvo conocimiento de medidas solicitadas para evitar cremación de restos de migrantes localizados en fosas clandestinas de San Fernando, que no se dieron y que además no se dio seguimiento en caso de que se hayan dado. Estos migrantes recibieron los restos cremados, pero además no recibieron ninguna documentación que acreditara la identificación de los restos. Era una responsabilidad moral de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haber dictado la medida, pero también haber dado seguimiento, o por lo menos a estas alturas ya haber escuchado a todas las víctimas de esas violaciones. La Comisión Nacional tiene que contar con mecanismos eficaces de seguimiento ciudadano en sus actuaciones. El seguimiento deberá de ser también conforme a los estándares internacionales e integrar de manera real en los procesos de investigación y en las recomendaciones, sobre todo viendo la tragedia humanitaria que enfrentan la población migrante y sus familias, como lo ha recomendado el relator sobre derechos humanos de los migrantes. Nosotros hemos visto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un presupuesto mucho más alto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hubiéramos querido que por lo menos un poco este informe se hubiera parecido a la recomendación que dio la Comisión Nacional en el caso de la masacre de los 72. Este es un ejemplo de cómo se tienen que investigar las violaciones a derechos humanos, señalar que son graves, como lo señaló el relator, y sobre todo pedir que se atienda a las víctimas, independientemente que las familias no se encuentren en el país, como lo excusó la Comisión Nacional para no atender a estas víctimas. Creemos que es importante también los procedimientos de transparencia. Tiene que quedar claro que ni siquiera las víctimas ni sus representantes pueden consultar los propios expedientes de investigación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sistemáticamente niega ese derecho a las víctimas y a la sociedad. Sobre el proceso de consulta de sociedad civil el nuevo ombudsperson que representará a la Comisión Nacional, creemos que es importante que se haga una inclusión real de la sociedad civil. Nosotros sabemos que hubo un llamamiento para algunas organizaciones para que pudiéramos venir aquí a hablar, pero creemos que ese proceso de consulta debió ser más amplio y más inclusivo para aquellos incluso que no pueden tener una constante relación con el Poder Legislativo. Nos preocupa la discrecionalidad del proceso. El hecho de que senadoras y senadores inviten directamente a organizaciones deja fuera a decenas de organizaciones de defensa de derechos humanos con gran reconocimiento social y nacional. Por otra parte, creemos que también es importante que esa amplia auscultación que está señalada en la ley realmente se cumpla y que las propias organizaciones de la sociedad civil puedan realmente opinar sobre quién está siendo seleccionado para esta Comisión Nacional. Sobre el funcionamiento de la CNDH y las reglas para garantizar el cumplimiento, es importante tomar nota del papel del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional. Llamamos al Senado para que realmente revise cómo son los nombramientos de estos consejeros. Se requiere un perfil también de defensa de los derechos humanos para este consejo. Creemos que tiene que haber un consejo ciudadano de monitoreo en las acciones de la comisión y creemos que también tiene que haber un papel más activo de las cámaras, tanto de diputados como de senadores, para la revisión de las acciones de la Comisión Nacional. En la reunión llevada a cabo con el presidente de la Comisión Nacional a raíz de la masacre de los 72, se tuvo un primer ejercicio, pero ese ejercicio tiene que ser que permita la voz y la participación y el diálogo real de las víctimas y de la sociedad civil. Por último, creemos que quien represente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene que tener un perfil real de defensor. No solamente ser un servidor público de los derechos humanos garantiza que tenga una conducción real, tiene que ser una persona que tenga introyectada en su conocimiento, en su actuar y en su trayectoria los derechos humanos. El nombramiento de la o el representante de la Comisión Nacional coloca también al Senado de la República en una situación de máxima responsabilidad
respecto a la realidad que enfrenta el país. Deberá prevalecer un sentido de responsabilidades de las y los senadores frente a este nombramiento. En este sentido, deberá tocar la reforma en materia de derechos humanos también la decisión de ustedes al nombrar al nuevo representante de la institución Ombudsperson. Gracias. Muchas gracias, Ana Lorena. Finalmente,